Un empate que no le termina de servir ni a Racing ni a Boca, porque en el clásico, en el cilindro, Boca y Racing acaban de empatar 1-1 en un partido que fue de mayor a menor, buen primer tiempo, atractivo, intenso, con chances y situaciones de peligro por montones en donde podría haberlo ganado Racing y en donde podría haberlo ganado Boca. El partido después se fue quizás destiniendo con el correr y con el avance de los minutos. Ahora, mirando la tabla de posiciones, mirando la clasificación en los 8 y mirando más que nada la tabla anual, es un empate que ni a Racing ni a Boca por contexto termina sirviéndoles, porque es cierto que Racing venía de situaciones y de partidos muy complicados, jugando verdaderamente mal. Hoy creo que jugó un buen partido y tranquilamente se lo podría haber ganado a Boca siendo el dominador en el segundo tiempo, y Boca, que avanzó en la Copa Sudamericana pero que sigue sin poder hilvanar racha de triunfos en el torneo local. Boca va a empezar a necesitar sumar de a 3 en el ámbito local, porque hoy está afuera de los 8, porque hoy está cayendo puestos en la tabla anual, no está en puestos de Copa Libertadores, y Boca, que había hecho un primer tiempo, venimos a decir, interesante, atractivo. Boca es un equipo que es peligroso, lo atacó mucho a Racing y lo atacó con peligro, y en el segundo tiempo, cuando tuvo menos la pelota, siguió siendo el que tuvo las chances más claras de peligro, alguna de Flores por ejemplo en el arranque del complemento. Bueno, Boca es un equipo que evidentemente cuando avanzan los minutos empieza a perder intensidad, y a este Boca del Vasco Arrobarrena, con sobrecargas tremendas de partidos, empieza a sentirle cada vez más peligro, más complicado, empieza a sufrir cada vez más el desgaste físico. Hoy con la lesión de Delgado, hoy con la lesión de Ayrton Costa, hoy con alguna molestia de Dylan Gorosito también. Boca ya tiene varios lesionados y Boca va a sumar algunos más a la lista. Boca es un equipo que evidentemente empieza cada vez menos a encontrar alternativas en el banco de los suplentes, porque le quedan cada vez menos nombres y la está pasando mal con esta sobrecarga de partidos. Boca y Racing terminan empatando un partido en donde cualquiera lo podría haber ganado y donde cualquiera lo podría haber perdido, y me animo a decir, por contexto y por tabla de posiciones más que nada, no le termina sirviendo a ninguno de los dos, o la contracara que hubiese significado ganar este clásico le hubiese realmente mejorado muchísimo la actualidad a uno y al otro. Boca va a necesitar empezar a sumar de a 3, y el estado físico, la cuestión física, a Boca le está haciendo pasar demasiada factura. Había jugado bien el primer tiempo, o lo podría haber terminado ganando, y en el complemento Boca se desinfló y tuvo que hacer demasiados cambios obligados, teniendo cada vez menos opciones. Boca y Racing acaban de empatar. Yo me animo a decir, y después de haber analizado hace un ratito nada más el partido de River y de Vélez, que empataron 2-2 en el Monumental, otro atractivo partido. Otra vez domó el Chiqui Tapia, al fin y al cabo, en esta fecha de interzonales, donde tuvimos varios buenos partidos. Bueno, Vélez y River fue claramente un interesante, un atractivo partido, un partido divertido. Boca y Racing lo fue, me animo a decir, todavía más, por más que el segundo tiempo haya sido un poquito más lento, con un poquito de menos claridad, con algunas chances de peligro que en comparación al primer tiempo fueron menos claras que las de la primera parte. Boca y Racing y Boca en la cancha de Racing acaban de jugar un muy interesante partido en otro clásico, y Boca sigue teniendo en este año 2026 una cuenta pendiente grande con los clásicos. Yo no creo que Boca hoy haya jugado un mal partido, y por contexto, por cómo venía Boca, que necesita ganar, pero que también es cierto que viene de una sobrecarga de partidos importante, yo creo que Boca hoy no jugó un mal partido contra Racing. No es un empate que a Boca le genere más cosas negativas que positivas. Sí es cierto que la tabla de posiciones, Boca y Racing necesitan empezar a sumar triunfos, pero también es cierto que Boca no lo jugó mal. Boca cometió un error tempranero en ese penal de Marcos Rojo, ahora nos vamos a meter ahí, pero lo concreto es que Boca, en lo que llevamos de este 2026, ganó un clásico solo, contra River en el Monumental. Es cierto que es un clásico de los importantes, pero Boca tiene una cuenta pendiente con los clásicos que no puede superar, que en este año 2026, siendo el único de los grandes que juega todos los clásicos, Boca juega contra Racing, San Lorenzo, Independiente y River, ninguno de los otros equipos del fútbol argentino juegan contra los otros 4, sin contar obviamente los no grandes, que obviamente tampoco juegan contra los 5, pero son 5 y no son 4. Boca es el único que juega contra los otros 4 clásicos, contra los otros 4 grandes que le implican los 4 clásicos. Boca tiene una cuenta pendiente y Boca tiene que empezar a solucionar, imponer. Es cierto que hoy era un partido complicado en cancha de Racing. Boca hace largo rato no gana, y quizás el último gran registro haya sido aquel de Copa Libertadores en el año 2023. Se van a cumplir ya 3 años de aquel partido. Boca, la realidad es que en los clásicos todavía tiene una cuenta pendiente grande, y repito, hoy no me pareció que haya tenido un mal partido, o por lo menos hoy Boca se lo podría tranquilamente haber ganado a este Racing, que venía de capa caída y que hoy para mí jugó un buen partido. Más allá de eso,
Boca en los clásicos, que este año empató contra Independiente, que empató contra San Lorenzo, que empató contra Racing en la Bombonera y en el Cilindro y que le pudo ganar a River. Boca hace largo rato que no le puede ganar a Racing, hacia 6 partidos consecutivos hace Racing que no pierde contra Boca, en el medio lo dejó eliminado del torneo del año pasado. Boca necesita empezar a ganar los clásicos, y es cierto que este clásico, puntualmente hablando, le queda en un momento del calendario incómodo, complicado, con lesionados, con futbolistas muy cansados. Está claro que Boca necesitaba pasar, o necesita pasar todavía, esta seguidilla de partidos y tener por lo menos algo que se parezca a una semana de descanso, porque al fin y al cabo Boca está claro que, habiendo jugado domingo y tendrá que jugar viernes, es quizás un descanso que no había tenido en todo lo que llevamos del semestre. También es cierto que va a necesitar, vuelvo a decir lo mismo, empezar a sumar de a 3. El contexto dice una cosa y la matemática dice otra cosa. Por eso no quiero ser absoluto en este análisis, porque hay contextos para Racing y para Boca que marcan que es un buen resultado, pero también los persigue lo que venían haciendo los últimos partidos, que es la tabla de posiciones y que es la tabla anual. Y no quiero ser caótico porque van 6 fechas del campeonato, pero al igual que lo dijimos con River hace un rato, la realidad es que son 6 fechas en las que si Racing, si Boca, si River no empiezan a sumar de a 3, se van a empezar a quedar afuera de las copas internacionales. Le va a empezar a quedar lejos a Boca la Copa Libertadores, y ni hablar a Racing ni a River las copas internacionales en general. Hoy están los dos afuera de Copa Sudamericana. Por eso decimos lo que decimos y hacemos hincapié en lo que hacemos hincapié. Pero hablemos del primer tiempo, en donde yo creo para Boca fue una mala fortuna haber empezado el partido como lo empezó, en un buen ataque de Racing hacia la derecha, con un Canavo que hoy fue absolutamente protagonista. Canavo a mí es un defensor que por lo general, en lo que llevamos de su estadía en Racing, me convence, me gusta, que tiene el compromiso hacia atrás, que hoy lo hizo muy bien también hacia adelante, que termina siendo importante en esa jugada del penal que comete Ayrton Costa. Para mí claro penal, y también clara la habilitación del futbolista de Racing que iba hacia la derecha, habilitado por el de Boca que iba también hacia la derecha, Canavo y Gorosito, los dos laterales, y termina justamente siendo amonestado Ayrton Costa por reclamar en ese penal, y bien cambiado por gol para Racing ese penal de Marcos Rojo, bien ejecutado, gritado también por el exjugador de Boca. Racing empieza ganando el partido, y para Racing era un contexto obviamente muy positivo, y algo que no le venía pasando en los últimos partidos. Racing es una caldera jugando de local, hace ya varios meses en donde la situación en Racing es caótica, no quiero decir de crisis, pero sí es cierto que la gente con la comisión directiva está absolutamente enojada, y hacía varios partidos que Racing no convencía de local. Bueno, hoy tampoco pudo ganar jugando un clásico contra Boca. Creo que jugó mejor en comparación al partido contra Tigre, en comparación al partido contra Banfield, en comparación a lo que venía haciendo en general. Hoy Racing jugó un mejor partido en comparación, repito, a lo otro que había sido muy negativo. Ahora, arrancar ganando de esta manera, con un penal tempranero antes de los 5 minutos del partido, a Racing le iba a significar un contexto positivo para con su público, para con el juego. Racing lo ponía a Boca en una situación incómoda, y Boca vuelve a hacer hincapié en la misma estadística de la que hablamos en el partido contra Platense, no contra Recoleta, porque Boca ganó 4-0. Boca empezó perdiendo en el ciclo Vasco Arrobarrena más de la mitad de los partidos, y hay algo que marcamos como positivo: Boca tiene capacidad de resurgir, Boca tiene capacidad de renacer, Boca tiene la capacidad de reponerse del primer golpe del partido. Boca no queda knockout cuando arranca perdiendo los partidos, pero también es cierto que Boca por lo general arranca perdiendo los partidos, y ni hablar los partidos importantes. Arrancó perdiendo contra Vélez, arrancó perdiendo en el día de hoy, arrancó perdiendo por Copa Sudamericana contra Recoleta, arrancó perdiendo y perdió contra O'Higgins de visitante en Chile a la ronda intermedia. Boca en los partidos, también pasando por Platense y algún rato con Newell's, que le dio vuelta a la historia, es diferente la estadística en ese caso. Boca arranca perdiendo frecuentemente los partidos, y si bien es cierto que logra despertarse, logra poner la cara, poner la otra mejilla para poner por lo general la igualdad en el juego, de los que arrancó perdiendo solamente no pudo empatar aquel contra O'Higgins en Chile. También es cierto que Boca debe empezar, o le facilitaría la historia, no empezar siempre con el pie izquierdo de los partidos, porque está claro que hoy Racing golpeó primero, Boca se levantó y después del gol de Racing fue el que más controló el partido, o por lo menos el que más chances de claras de gol tuvo, y logró empatarlo con gol de Merentiel. Si bien es cierto que no hubo un claro dominador en el partido, menos en el primer tiempo, capaz sí Racing en el segundo tiempo tuvo mucho más la pelota que Boca, quizás con poca claridad, porque Racing tiene un problema en el frente de ataque, tiene un problema a los delanteros, Conegni no es una jerarquía, Torres tampoco lo es. Entró del banco el chico Francisco Fraga, que hoy
sumó sus primeros minutos el delantero campeón de la reserva. Me parece que es un delantero interesante, pero no es una jerarquía para Racing, como en algún momento lo fueron Salas y Maravilla Martínez en el ciclo Costas en el año 2024. Fíjense cuánto tiempo hacia atrás tenemos que viajar. Algún rato de maravilla en Copa Libertadores el año pasado, pero largo rato de Racing sin encontrar contundencia a los delanteros. Ahora, más allá de ese segundo tiempo sí controlador de Racing, fue un primer tiempo en donde el partido no tuvo un claro dominador, o por lo menos había poco juego en la mitad de la cancha y muchas situaciones en el arco de Montero y en el arco de Cambeses. Bueno, Boca, que demuestra ser un equipo que se levanta del primer golpe, aunque recibir el primer golpe sea algo negativo, levantarte también suple esa situación negativa. Boca en el palo por palo hoy se encontró con situaciones de peligro, porque tuvo un protagonista Aranda. Otra vez Aranda es un jugador que en Boca es una solución, un líder futbolístico, lo dijimos en todos los últimos partidos. Tomás Aranda para Boca es un referente. ¿Por qué? Porque es el que siempre pide la pelota, porque es al que ubican sus compañeros para que genere el juego, para que genere el fútbol. Tiene uno contra uno y es peligroso siempre Leo Flores. Y Miguel Merentiel, que era uno de los delanteros y uno de los jugadores que en Boca había arrancado el semestre con el pie izquierdo, para mí es de los jugadores que más ha crecido en los últimos partidos. Y cuando el sistema Arruabarrena se afianzó, Boca tiene una ideología de juego, quiere jugar de una manera, empieza perdiendo los partidos, pero después logra levantarse, y eso también habla de la identidad de este equipo. Puede jugar mejor, puede jugar peor, puede ganar y puede perder, pero lo que está claro y lo que venimos diciendo es que Boca, con lo bueno y con lo malo, ya tiene una identidad y tiene una ideología de juego. Con lo bueno y con lo malo, porque algunas cosas pueden salir bien y algunas cosas pueden no funcionar, pero está dentro de la identidad. Y Boca, dentro de esta identidad, encuentra a Aranda como un jugador absolutamente líder e importante. Aún ante la ausencia de Paredes, Aranda sigue siendo quizás el mayor referente futurístico de Boca, obviamente con un Ascasíbar llegador, con un Delgado importante, hoy para mí con un buen Camilo Rey Domenech, que en la mitad de la cancha, lo dijimos el otro día, es el reemplazante natural de Paredes, porque Paredes juega con unas características, con un perfil que lo suple mucho mejor por su lesión Camilo Rey Domenech que Delgado jugando en ese lugar. Yo creo que Camilo Rey Domenech, si logra hilvanar algunos partidos consecutivos, no sabemos si Paredes va a llegar a jugar contra Lanús o no, probablemente lo haga para jugar la Copa Argentina. Creo que Rey Domenech puede volver a ser titular en la mitad de la cancha, más aún con una hipotética y probable lesión de Delgado. Puede hacerse dueño de la mitad de la cancha y del volante central, del eje central de Boca. Volviendo a lo anterior, volviendo al esquema, volviendo a la idea, volviendo a la identidad, Miguel Merentiel, una vez afianzada la identidad, fue el jugador que más creció. Un jugador al que Aranda lo acompaña bien, un jugador que se entiende bien con Flores, que poco a poco empieza a tener una sociedad muy efectiva con Ascasíbar. A veces Ascasíbar pisa el área de una manera que puede hacerlo porque Merentiel con un movimiento genera el lugar. Y cuando Merentiel es el delantero, como hoy en la definición, ha encontrado y ha afinado la puntería. Merentiel arrancó el semestre quizás con algunas chances claras desaprovechadas o estando no tan fino con la pelota a los pies, y creo que en este momento de lo que llevamos del campeonato, Merentiel ha crecido también en ese aspecto. Hoy define muy bien, contra Recoleta definió muy bien. Merentiel creo que viene creciendo también contra Platense, haciendo 3 goles consecutivos ahora en lo que llevamos de este semestre. Merentiel está siendo otra vez un líder para Boca, un jugador importante, y es quizás la pieza que más necesitaba recuperar el Vasco Arruabarrena para que Boca pueda seguir siendo un equipo peligroso del medio hacia adelante. Perdónenme porque sigo con una gripe tremenda y debe ser el tercer o cuarto video consecutivo que me sueno la nariz en el medio del análisis, pero el cambio de clima me está honestamente me está matando. Me encantaría que no, pero la estoy pasando pésimo. Ahora, el pasaje del partido marcaba que Boca se había acomodado, y algo que a mí me llama la atención y que me parece importante de destacar y de analizar a la hora de hablar de un nuevo Boca, yo creo que ya lo es, hace varios partidos ya, creo que había sido contra Estudiantes, allí en la cancha de Huracán, habíamos titulado que Boca era un equipo en construcción. Evidentemente lo sigue siendo, porque sigue teniendo poco tiempo de trabajo el entrenador, y está claro que habrá cosas no del todo afianzadas, más ahora que Boca tiene muchísimos lesionados en el plantel. Ahora, creo que Boca ha crecido mucho en materia identitaria, más que nada en comparación al último ciclo, al de Úbeda, que terminó en el primer semestre de este año 2026. Boca es un equipo que ha logrado transformarse en peligroso. Boca es un equipo mucho más peligroso que antes, y aun cuando no tiene el control del partido, porque creo que Racing controló más que Boca en el segundo tiempo, o por lo menos tuvo más la pelota, y con Ortegoza y con Pérez trató de manejar los tiempos y los hilos del partido. Aún ante el momento de mayor tenencia de Racing, al que tuvo la más peligrosa fue Boca. Yo creo que para Arruabarrena eso es una enorme noticia, porque es un equipo punzante, porque es un equipo que tiene buenas individualidades, porque colectivamente empieza a encontrar también sociedades,
y tiene jugadores muy creativos y naturalmente peligrosos. Leo Flores es creativo y naturalmente peligroso porque siempre tiene 1 contra 1, siempre tiene velocidad, además define bien las jugadas. Lo mismo para Aranda. Merentiel empezó a ganar rachas positivas goleadoras. Ascasíbar es un jugador que siempre llega y siempre genera peligro. Boca es un equipo que poco a poco empieza a naturalizarse con el peligro. Eso es una enorme noticia para este entrenador que lleva poco tiempo de trabajo todavía. Yo creo que el Vasco Arrobarrena, en el poco tiempo que ha tenido y en la cantidad tremenda de partidos que ha tenido en tan pocos días, poco descanso en el medio, ha hecho un trabajo perfecto. Boca es un equipo con mucho trabajo y es cierto que necesita ganar, y abro este video con eso. Boca empieza a sentir la urgencia de empezar a sumar de a 3 en el torneo porque solamente pudo ganar ese partido contra Estudiantes, después empató contra Vélez, empató contra Platense, empató contra Newell's, empató contra Racing, perdió por goleada contra Riestra. Bueno, Boca necesita empezar a sumar de a 3 porque evidentemente ha ganado poco en el torneo. Ahora, lo que también está claro es que en este poco tiempo de trabajo que ha tenido el Vasco Arrobarrena con la cantidad de partidos, porque es más difícil trabajar con más tiempo pero con poco tiempo para entrenar por la cantidad de partidos y por las cargas que han tenido los jugadores, que con menos tiempo de reloj pero con más descanso y más posibilidad de entrenarse. No sé si me explico hacia dónde voy, pero Arrobarrena ha tenido, por lo menos de lo que llevamos de este mes y medio, algún tiempo para trabajar, pero cuando arrancó el semestre Boca jugó demasiado y ahí es complicado mover fichas y afianzar bases. Aún así creo que con poco tiempo Arrobarrena ha hecho un muy buen trabajo. A Boca se le nota la transformación y se le nota el trabajo. Dicho esto, la urgencia del campeonato y de la tabla de posiciones marca que también Boca tenía la obligación, o la tiene, mejor dicho, de empezar a sumar de a 3. El primer tiempo fue muy atractivo, fue muy interesante, realmente lo fue. En Boca lo destacamos. Yo creo que hoy volvió a tener un buen partido Dylan Grosito, que se empieza a afianzar como una alternativa en el lateral por la derecha, ahora que no está Lozano. La saga central, yo creo que tiene algunas dudas cuando hay un delantero de referencia. La pasó mal con el delantero de Platense, con Jiménez. La pasó mal cuando se enfrentó, por ejemplo, a Riestra, que también tiene delantero de referencia. Hoy contra Elías Torres, sin ser Elías Torres un jugador naturalmente peligroso. Hoy no tuvo tantas chances, por más que sea un delantero de porte. Boca, evidentemente, cuando hay un delantero de las características de Torres, la pasa mal, porque Figal se nubla, porque Ayrton Costa para mí jugó mal el primer tiempo, luego se termina yendo lesionado y termina entrando Facundo Herrera, Jagger Herrera, que hizo un muy buen segundo tiempo. Realmente hay una virtud muy importante en Boca y lo estamos viendo muy claro en este semestre, con Aranda, que ya venía de antes, con Leo Flores, con Gorosito, con Jagger Herrera. Evidentemente el trabajo de las inferiores es perfecto, porque siempre que entran los chicos en Boca demuestran estar para jugar. Boca, cada vez que pone un juvenil, cada vez que sube un chico de reserva y cada vez que un joven empieza a tener regularidad de la primera división, está prácticamente adaptado, casi no necesita tiempo de adaptación. Y pasó con Aranda, y pasó con Gorosito, y pasó con Flores, y hoy entró bien Jagger Herrera, y hoy para mí jugó bien Camilo Rey Domenech. Son todos chicos surgidos en Boca que evidentemente le manejan bien el timing. Cada vez que un chico sube a la primera de Boca, está capacitado para jugar, está para jugar. Eso es una muy buena noticia, porque Boca tiene unas muy buenas inferiores, y además cada vez que da el pasito hacia adelante un chico, evidentemente lo hace estando recontra preparado realmente, y eso es un muy buen trabajo, obviamente del cuerpo técnico que los pone, que los ve, también del cuerpo técnico de la reserva, que viene acumulando campeonatos en los últimos años, aún con Bataglia, aún con Ibarra, aún con Herrón, y también de la dirigencia, que si hay algo que destacarle a Jorge Amor Ameal y a Riquelme y a Jorge Amor Ameal, es el trabajo que ha hecho en las divisiones juveniles, siendo Boca campeón del mundo. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero lo concreto es que hoy Jagger Herrera, Camilo Rey Domenech, Dylan Grosito, Aranda y Flores, también Milton Delgado, probablemente hayan sido de lo mejor de Boca en el día de hoy, y eso habla bien de Boca como institución. Figal no me termina de convencer del todo. Yo creo que tiene dudas más que nada a la hora de tomar delanteros de referencia como lo es Torres, y Ayrton Costa, vuelvo a hacer hincapié lo mismo, más allá del penal, se lo notó en un primer tiempo incómodo, en donde Racing atacó mucho por la derecha. Blanco quedó demasiado solo por momentos en ese 2 contra 1, pasó mucho Canagua al ataque, no sirvió o no encontró Blanco el apoyo entre Delgado y Aranda, que no retrocedían tanto por ese lugar, y Racing atacó bastante por la derecha. Es cierto que con poca claridad. Racing es un equipo, lo dijimos hace un rato, que en los delanteros, ni en Conegni, ni en Torres, ni cuando entró Vergara, ni, bueno, hoy le tocó jugar a Fraga, que
para mí me gustó, me pareció un delantero interesante, buenos controles orientados, buenos engaños para salir hacia afuera o hacia adentro en dos situaciones en las que buscó remate al arco. Más allá de eso es un chico y no puede significar para Racing jerarquía, pero es cierto que Racing atacó más por la derecha que por la izquierda, y es cierto que entre Costa, entre Blanco, entre ese sector zurdo de Boca, quizás sufrió un poquito más que en el sector derecho, donde Racing no tuvo tanta profundidad, porque Canavo pasó mucho más al ataque que Nacho Rodríguez. De alguna manera igual yo creo que la mitad de la cancha de Racing jugó un buen partido. En la radiografía general, Ortegoza, Lodico jugaron un buen partido, también Pérez, que llegó de Huracán en este último mercado de pases, y Miljevic, que termina saliendo en el segundo tiempo, es para Racing, cuando está bien, un punto de referencia. Y es cierto que tiene rendimientos irregulares, porque Miljevic es un jugador que cuando está bien tiene mucho talento. Ahora tiene muchos pasajes de la temporada en los que no está bien, futbolística y mentalmente probablemente también. Yo creo que hoy físicamente Miljevic está para jugar, por más que haya salido obviamente por Vergara, no haya jugado los 90 minutos. Yo creo que Miljevic para Racing es importante, y cuando está bien tiene claridad, con cambios de frente muy precisos, tiene muy buena pegada, tiene un pie privilegiado, es por el que más pasa la circulación del fútbol en Racing, y es el que de alguna manera más peligro generó. Hoy a Boca en algún momento del primer tiempo le costó tomar a Miljevic, porque aparecía en soledad, porque tenía tiempo de recibir la pelota, y cuando Miljevic con tiempo y con espacio recibe la pelota, tiene la chance de poder crear algo. Después Ortegoza y Pérez acompañaron bien, y a mí Lodico es un jugador que me gusta, sin ser tan determinante obviamente. Creo que hizo un partido aprobable. Después fue un muy buen partido de Marcos Rojo, donde le vimos una virtud que también tenía en Boca y que también tuvo en el fútbol europeo, ese pase raso y seco entre líneas. Hoy además hizo un gol de penal, pero Rojo para mí hoy defensivamente fue sólido, y además con ese pase entre líneas le generó a Racing posesiones y tenencias peligrosas, más que nada en el segundo tiempo, no tanto en el primero. Y el chico que juega la saga central, Mateo Martínez, me parece que está recontra capacitado para hacerse dueño de ese lugar. En un semestre en donde García Basso no terminó convenciendo, donde Colombo tampoco, yo creo que evidentemente Mateo Martínez es una buena propuesta para Racing. Y es lógico que Racing, al igual que Boca, cuando sale campeón del torneo de la reserva, haga uso de esos chicos que pueden llegar a jugar con regularidad en la primera división del fútbol argentino. Boca en el primer tiempo tuvo chances para irse 2-1, tuvo claras además, con alguna de Ascasíbar, con otra de Aranda. Aranda le suma cada vez más remate al arco a su juego, todavía no le puede sumar gol, y ahí está la cuenta pendiente. Y creo que el partido a Boca se le achancha, creo que el partido a Boca le significa un bajón de intensidad, más o menos a los 10, 15, 20 minutos del complemento, en donde Boca cada vez más empieza a sentir el cansancio, y en donde Boca tiene que mirar hacia el banco de los suplentes y no encuentra soluciones. Boca es un equipo que está sufriendo la sobrecarga de partidos y está sufriendo cada vez más el estado físico. Cada vez el físico se le acaba antes. Boca, por más que decíamos hace un rato en el segundo tiempo haya tenido varias chances de peligro, Boca fue un equipo peligroso en las contras, de todas maneras empezó a perder compostura a la mitad de la cancha. Racing empezó a imponer las condiciones, y si bien Boca siguió atacando en el segundo tiempo, tuvo algunas hasta para ganarlo, perdió justamente la intensidad de la mitad de la cancha. Eso de jugar en campo rival le cuesta cada vez más, porque el físico empieza a jugar su propio partido, y Boca además, por las lesiones que tiene, no está Paredes, salió lesionado Ayrton Costa, salió lesionado Del Monte, no está el lateral Lozano, empiezan a faltar alternativas y nombres en Boca. Mira el banco de los suplentes, y los que entran a veces no terminan generando soluciones. ¿Por qué? No entró bien el futbolista Tomás Belmonte. A mí es un jugador que no me termina de cerrar y de convencer. Yo creo que Belmonte, que ha tenido varias oportunidades, sigue sin ser una opción fiable para Boca, que hoy además terminó jugando en un doble 5 con Ascasíbar. Es un futbolista naturalmente desordenado, y para Boca hasta acá no está haciendo una buena rotación, no está haciendo una buena alternativa. Y el propio es el caso de Villa, que entra a jugar por la izquierda, a proponerle a Boca un jugador en donde Boca pueda buscar largo, donde Boca pueda seguir generando peligro, donde Boca encuentre uno contra uno exitoso. Villa en el segundo tiempo no lo pudo pasar ni una vez a Canavo. Y yo creo que ahí le marca a Boca que Villa hoy no es el jugador que fue a buscar en el mercado de pases. 7 millones de dólares por un jugador que no le ofrece las características, las virtudes y más que nada las soluciones que imaginábamos que Villa podía llegar a proponerle a este Boca. Yo creo que hasta acá no está estando, o no le está significando a Boca las soluciones que necesita. Hoy entró a jugar por Flores, con Aranda pasándose hacia la derecha, y con Villa jugando ese uno contra uno, ese mano a mano a perfil invertido, con pierna cambiada. Villa no generó prácticamente ninguna chance de peligro en Boca, y sigue siendo un jugador que
propone mucho, pero que gana muy poquito. Entonces, para Boca es evidentemente una mala alternativa y una mala solución. En Racing entraron muchos chicos, entró Saracho, cierto, pero también entró Campo, entró Fraga, decíamos, entró Duván Vergara, que sigue sin ser quizás un futbolista para Racing resolutivo, y termina saliendo lesionado Nacho Rodríguez, que es inevitablemente para Vojvoda una muy mala noticia. Boca fue perdiendo compostura, Boca fue perdiendo intensidad, a Boca el estado físico le empieza a pesar, y Racing empezó a hacerse cargo del partido, empezó a adueñarse del segundo tiempo, empezó a tener más la pelota y a jugar con mayor presencia de Ortegoza constante y de Pérez a veces protagonista en la salida, y aún así con la posesión de la pelota y con la tenencia y el control del juego, a Racing le cuesta traducir eso en chance de peligro porque le falta jerarquía del medio hacia adelante. A Racing hoy le faltó claridad en el último tercio, le faltó contundencia a los delanteros. Ni Negri ni Torres son jugadores que a Racing hoy le ofrezcan gol, ninguno de los dos de hecho, tienen varios goles con la camiseta de Racing y pocos, me animo a decir, ninguno en el campeonato. Habría que revisar bien la estadística, honestamente no lo sé, pero lo que está claro es que a Racing le falta esa chispa, esa claridad, esa contundencia de frente hacia adelante, que si hoy quizás lo hubiese tenido, podría haber ganado tranquilamente el clásico, porque repito, el segundo tiempo lo controló más, tuvo más la pelota, aunque Boca tuvo contras muy peligrosas en donde podría tranquilamente también haber ganado el partido. Racing, si hubiese tenido contundencia y claridad, tranquilamente también lo podría haber ganado. Es un empate que, a cómo venía Racing y a cómo venía Boca, para nada es un mal resultado. Desde el juego los dos pudieron haberlo ganado. Yo creo que Boca extiende una racha positiva en cuanto al juego. Son varios los partidos en los que Boca por lo general tiene momentos en los que juega bien. Racing venía jugando mal y hoy para mí jugó un buen partido, pudiéndole tranquilamente haber ganado a Boca. Ahora, por cómo viene uno, por cómo viene el otro, hoy un triunfo hubiese significado prácticamente un partido de 6 puntos. Y Racing en la tabla necesita ganar y hoy se quedará con la espina de decir, lo podríamos haber ganado y jugando de local no ganamos. Y hoy Boca lo podría o lo debió haber ganado también porque tuvo chances muy claras para poder hacerlo. Y en la tabla de posiciones, habiendo ganado uno de 6 partidos en el campeonato, evidentemente empieza a sentir que necesita sumar de a 3. Por contexto, está claro que a Racing y a Boca les significa un partido en el que, bueno, es un clásico, se puede perder puntos o se puede ganar uno, y evidentemente los dos han jugado un buen partido. Fue un partido atractivo para el neutral. Además, Racing para mí jugó mucho mejor de lo que venía y Boca sigue tratando de profundizar en una ideología de juego que creo que le hace bien, además con buenas individualidades, más que nada con Aranda. Pero por la cantidad de lesionados que traía Boca y por el contexto negativo que tenía Racing, podríamos decir que es un punto positivo, que es un partido positivo, siempre y cuando no los corra la tabla de posiciones. Y a Boca y a Racing hoy los corre. Al igual que a River, que River jugó un muy buen primer tiempo más temprano y no lo ganó. Y en lo que podría haber sido un punto positivo, o al menos no negativo, no lo termina siendo porque la tabla de posiciones hoy a Boca y a Racing le exigen, estando afuera de los 8, los dos, y además estando fuera de Copa Internacionales, Racing y River, y Boca estando hasta acá fuera de Copa Libertadores y quedándose cada vez más atrás. Boca y Racing acaban de empatar en el cilindro de Avellaneda en un muy buen partido, en un atractivo partido que tuvo chances claras para los dos y que me imagino, por el contexto y por cómo venía uno y por cómo venía el otro, lesionados de Boca, mal juego de Racing, es una mejoría haber jugado como jugaron. Ahora, por la tabla de posiciones y por la actualidad de este campeonato Clausura 2026, Racing y Boca, los dos van a empezar a necesitar sumar de a 3 en este torneo. Señores, muchas gracias por ver y por acompañar. Nos reencontramos en la semana porque juega River por Copa Sudamericana. Lo vamos a estar analizando el día miércoles. Pero además, River juega el miércoles y Real Madrid y Barcelona juegan miércoles y jueves respectivamente. Iba a ser este fin de semana, no pudo ser. Va a ser el debut del fútbol español en este canal esta semana. Así que quédense porque obviamente nos vamos a reencontrar con mucho más análisis futbolístico. Señores, muchas gracias como siempre les digo por ver y por acompañar. Súmense a la comunidad de Score Hub, que ya somos más de 50 jugadores. La estamos pasando de maravilla. Hay una tabla de posiciones que está bravísima, con muchos jugadores que vienen acertando mucho y con algunos que venimos pifiando bastante. Se juega hasta el 15 de septiembre, 14 y 15 de septiembre, y el ganador se va a llevar $100 de regalo. Así que es una buena propuesta en el primer chivo de este canal. Esto no es un chivo oficial, pero podemos mencionarlo también para que en el enlace fijado de la descripción y también en el primer comentario fijado de este video puedan sumarse a la comunidad. Señores, fue empate entre Boca y Racing en un muy buen partido de fútbol. Jugaron un lindo y atractivo partido River y Vélez hace un rato, y Racing y Boca hoy acaban de empatar otra vez
Boca sigue sin ganar clásicos en lo que probablemente sea una cuenta pendiente y Racing sigue sin poder sumar en el campeonato. Señores, muchas gracias como siempre les digo por ver y por acompañar. Nos reencontramos en la semana. Decíamos, juega River, un partido fundamental por Copa Sudamericana y el debut del fútbol español. Barcelona juega contra el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid en la fecha 1 postergada juega contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Muchas gracias y nos vemos esta semana con mucho más análisis futbolístico. Chau, chau.